Yo en sí anduve cortando algodón, que ganábamos 7 córdobas, un quintal, que tal vez cortábamos 1,5 nomás. Pero, pues sí, la vida siempre sabiéndola vivir uno vive, ¿ya? Pero nunca, durante el gobierno liberales, yo nunca miré un beneficio en ningún momento de servirle a alguien, solo miraba yo que siempre los mismos de siempre estaban en el gobierno, los mismos de siempre se beneficiaban ellos. Los chavalitos antes se iban sin desayunar, yo me iba a clases sin desayunar y nunca les dieron un vaso de leche, ahora se lo dan en la escuela. Ese ha sido otro beneficio también. Incluso pues, si yo tuviera a mi hijo pequeño, ya bebiera leche porque estuviera tomando de la vaca que es mediana, mientras que antes no lo tenía. Vemos que ha habido un gran cambio, ¿no? A partir del 2007 que asume la presidencia el compañero Daniel Ortega, porque ha hecho muchos cambios en educación. Por ejemplo, ahora que hablamos de educación gratuita, antes el alumno pagaba 20 córdobas, ¿verdad? Porque era autónomo las escuelas. Y vemos desde que se cambia la autonomía por una educación gratuita, ha aumentado más el interés también por los estudiantes, porque tal vez el padre de familia, aunque eran 20 pesos, no tenía las posibilidades de pagarlo. Yo me acuerdo en la secundaria, a mí no me dejaban entrar si no iba con la insignia, si no pagaba el examen, si no pagaba el derecho a la CIA. Me acuerdo que los profesores decían, que te llamaban, decían, no has pagado, te decía la matrícula, y era una educación gratuita. No sé qué los gobiernos neoliberales que hacían con el presupuesto de educación. Y yo sí viví lo que fue la autonomía escolar. Muchos estudiantes no pagaban. ¿Qué pasaba el que no pagaba? A veces no les entregaban las notas, el boletín. Si al final de año no pagabas, no cancelabas, no tenías derecho a matricularte, ¿verdad? Entonces ahí vos ibas a ver las largas filas en las escuelas. Hay alumnos que son bien pobres. O sea, sabemos de que hay una escala de pobres, pero entre los pobres hay otros que podríamos decir los que son más pobres. Y para ellos significa mucho, porque 20 pesos le estamos quitando al padre de familia, digamos, una libra de arroz que la puede utilizar para comer. Sí me acuerdo que cuando estaba en la secundaria, cuando nos comenzaron el trámite de cedulación, era como que no votes por el frente. Cuando yo tuve mi primera cédula fueron las mismas elecciones del 2006. Y era como que, chavala, vos no viviste el tiempo pasado, dice, vos no sabes, dice que gana el frente y te quiero ver llorando cuando te monten, dice, en un IFA, dice, en la montaña, dice, y te van a mandar a la guerra, y si te vas a morir, que no sé qué. Y era, pero ese era el conocimiento que me daba la gente ajena. Yo vengo de una zona rural y es donde más se infundió ese temor hacia la población, pues quizás tiene que ver mucho lo que es el nivel de educación de nuestros padres. Y también que ha habido una cultura, pues, en lo que es la región central, que es de donde yo vengo, donde se sintió más el tiempo de la guerra, entonces nuestras madres generalmente tenían ese temor de que si ganaba el frente volverían esos tiempos. En lo que respecta a mí, pues, la verdad que no tenía tal vez mucho temor, pero sí había un cierto impacto, pues, que me causaba y una cierta duda. El problema es que la gente siempre especula mucho, ¿verdad? Y la gente tal vez tenía la idea de los años 80, de la guerra. Yo no viví esa experiencia porque apenas yo tenía 3 años, ¿verdad? Sin embargo, uno escucha y lo que escucha son especulaciones, pero la verdad es que uno hasta que vive la realidad es que uno se da cuenta de cómo es. En experiencias pasadas, pues, podría denominarme una persona política debido a que yo no simpatizaba, pues, con algún partido en especial. Ahora el cambio ha sido rotundo, pues, porque vamos a decir,
es muy importante ver el cambio, la proyección social que se ha visto ahorita en Nicaragua, pues con el partido de gobierno, y por qué no aceptarlo. Cuando algo está tan visible, pues no podemos obviarlo. Al ganar Daniel, pues la gente creía de que iba a haber guerra, que iba a continuar hambre, escasez, y hemos visto que ha sido diferente, pues. Ya hemos visto proyectos como Plan Techo, viviendas para el pueblo, ahora con lo que es el Alba Transporte, o sea, diferentes proyectos en los que el gobierno se ha preocupado por el pueblo. Al comienzo, pues sí, lo miramos un poco incómodo cuando no teníamos la alimentación, pero el gobierno estuvo tan generoso que todavía lo estuvo dando alimentación para las aves y los cerdos. Porque tenía que vale 6 córdobas la libra de purina, entonces pues ellos lo estaban dando. Nos dieron malla, zinc, la gallina, ¿verdad? Y considero que este proyecto, pues, porque yo camino bastante cerca de aquí del Poder Ciudadano, y sí va a seguir porque sí ha dado bola, creo que es el mejor proyecto. Considero, ahora yo no había trabajado nunca con ningún gobierno, siempre daba mi voto normal como cualquier ciudadano, pero ahora creo que si vuelve a ganar el comandante, creo que seguimos beneficiando a la gente. Hoy en día la juventud juega un gran papel, fundamentalmente la mujer joven hoy en día. Hoy en día vemos desde la universidad, podemos decir desde el movimiento estudiantil, antes los diferentes organismos políticos lo tachaban al movimiento estudiantil como un movimiento de vándalos, de jóvenes pandilleros, antisociales, así nos llamaban, ¿verdad? También aquí tenemos jóvenes de diferentes tendencias políticas, pero ¿qué hace el movimiento estudiantil? El movimiento estudiantil se ocupa de trabajar con todos los estudiantes sin diferencia política, ¿ya? Porque eso se trata, el movimiento estudiantil tiene que representar a todos los estudiantes. Y a través de los diferentes proyectos que trabajamos con nuestro gobierno y académicamente como la UNAM Managua, los diferentes proyectos que tiene la UNAM Managua, los jóvenes participan sin importar el color político que traigan. UNEN es una integridad total de lo universitario, independientemente de su opción política. Se han hecho convenios con instituciones del Estado para hacer sus prácticas profesionales, hacer sus prácticas de egresados. Incluso la alcaldía de Managua, con gestiones mediante de UNEN, se hacen lo que es el apoyo para financiar las giras de campo, porque en la universidad, o sea, tenemos que no tanto quedarnos en la teoría, sino irnos a la práctica. Entonces el movimiento estudiantil, entramos primeramente para quitar esa imagen que había de los compañeros antes de UNEN, que tenía una mala imagen pues dentro de las universidades públicas. Incluso antes el UNEN era visto como una fuerza de choque, éramos vistos como los tirapiedras, los morterazos, pero era porque estábamos viviendo una coyuntura que teníamos que salir a luchar nuestro derecho constitucional que nos arrebataron todos los gobiernos liberales. Hay mujeres que son activistas también, que antes una mujer no lo usamos como activista, siempre lo mirábamos solo como ama de casa, y ahora no. La gente tiene decisiones, la gente clasifica en los cabildos de la alcaldía para poner su demanda a ella, que es lo que necesitamos más el pueblo, y eso se da pues, nunca se dice no, siempre eso es lo que quieren, eso es lo que se va a hacer.
joven, esa proyección en la juventud es lo más importante, es lo que a mí me involucra, y entonces eso es lo que me hace ver dónde hay más participación de los jóvenes, pues en el partido de gobierno, el FCLN, y entonces es muy importante reconocerlo, pues, y yo como joven, pues sí me apunto a decir que realmente hay una proyección social de la juventud, que los jóvenes están tomando el papel que deberían tenerlo desde antes, pues, y eso nos hace sentirnos útiles. Como Frente Sandinista, como joven, como mujer, es el único gobierno, y no es tanto que los demás políticos le llaman populismo, pero es una realidad social que vivimos en Nicaragua. La inserción de la juventud, la inserción de la mujer ha sido un gran beneficio para todos. Como joven estudiante universitaria, en mis 5 años de mi carrera, yo nunca he salido a una lucha de huelga de transporte. Yo me acuerdo que antes mis primas que estudiaban acá se iban a pie porque subían la tarifa del petróleo, subía la tarifa de lo que era el pasaje, y en estos 5 años el petróleo, ¿cuánto ha subido en este trayecto? Y eso es un subsidio que nos da el gobierno para garantizar una estabilidad económica de nuestras familias nicaragüenses. Los 2.50 se han mantenido, ese es un beneficio palpable para nosotros. En lo que es la región allá, se ha visto se ha motivado a los jóvenes, pues, a participar en muchas campañas. He visto que hacen torneos de juegos promovidos por lo que la juventud sandinista de la localidad. Han integrado a lo que son los jóvenes de la parte urbana con los jóvenes de la parte rural, y entonces de esa manera se ha venido como a eliminar ese miedo. O sea, se ha venido también, podríamos decir que se ha educado a la juventud en ese aspecto, pues, a que retome el deporte, que retomen las actividades culturales, y de esa manera la juventud se ha visto integrada y motivada a la vez, pues, a seguir adelante. Jóvenes estamos haciendo cortometrajes, y entonces con este tipo de trabajos documentales también, y en sí cortometrajes que apuntan al cambio social. Por ejemplo, se tratan temas tan sensibles como la violencia sexual, también la pobreza, pues cómo los jóvenes podemos ayudar, podemos decirle y casualmente, pues, acabamos de presentar nosotros un cortometraje del departamento de Madrid, lo hicieron los muchachos, y fue así como una joven no puede quedarse callada, no puede estar en el silencio cuando ve una situación de pobreza, sino de que puede involucrarse y puede llevar a la madre, a esta familia, puede llevarla al Ministerio de la Familia, que también está bien vinculante, pues, en este sentido de hacer una transformación, pues, para el bien común. Una mirada no dice nada y al mismo tiempo lo dice todo, como la lluvia. Buenas. Buenas. Vos, chaval, ¿dónde andabas? Yo te andaba buscando. Buenas. Buenas, pase adelante. ¿Usted es la mamá de Javier? Sí, yo soy. ¿Y dónde se lo halló? Es que fíjese que me lo encontré en el parque, que estaba pidiendo. Ay, chaval, ¿y qué te he dicho? ¿Y por qué es que el niño va a pedir? Bueno, la verdad es que por problemas económicos, usted sabe cómo estamos, y soy madre soltera, mi marido me dejó, tengo 4 niños, y yo he hecho todo lo posible porque ellos vayan a clase, pero no está dentro de mis posibilidades económicas. ¿Y por qué es que no va a clase? No, ya no los pude seguir mandando porque ya no tenía que darles de comer, usted sabe, los cuadernos y tantas cosas que se necesitan para que ellos vayan.